Entonces, ministra, ya le concedo uso de la palabra para la defensa del presupuesto 2020 de la institución a su cargo. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Nosotros tenemos una presentación que le hicimos entrega en esta carpeta, Sí. que modestia aparte es producto del reciclaje, entre paréntesis nomás, una publicidad paralela. Llevamos 20 toneladas de papel, haber desechado 20 toneladas de basura ya en el MIC, así que eso es producto del reciclaje. Bueno, muy bien. En este presupuesto lo que hacemos, en esta presentación lo que hacemos en primer lugar es manifestar de qué nos ocupamos, a grosso modo, de lo que es el Producto Interno Bruto de la economía del país, de todo lo que se moviliza la economía del país, queda a nuestro cargo o directamente son nuestros usuarios, por decirlo de alguna manera. Prácticamente 60% del sector empresarial, especialmente servicios, comercio y manufactura, un poco más si fuese indirectamente la construcción. ¿A qué me refiero con eso? A que el Ministerio de Industria y Comercio es un ministerio articulador, no es un ministerio de gran ejecución propiamente, pero sí un ministerio que articula con otros y se ocupa de los sectores, principalmente de estos tres sectores. En la siguiente lámina, todavía, por favor, en la siguiente, podemos ver que el presupuesto del MIC es uno de los presupuestos más bajos del Poder Ejecutivo, de los ministerios. Es un presupuesto que asciende a 24 millones de dólares aproximadamente, pero que engloba instituciones que se han descentralizado, que las voy a explicar después, instituciones como SEDECO, como DINAPI, etcétera. Por tanto, no todo eso en realidad es de nuestra ejecución propia. Somos el 0,4% del presupuesto del Poder Ejecutivo. En la siguiente lámina, por favor, si me asisten, están los pilares estratégicos de nuestro actuar. Estos han sido delimitados conforme al Plan 2030 y luego al Plan de Gobierno, y nos ocupamos o nos enfocamos en 6 sectores. En principio, en atender la industria local ya existente, que es, digamos, atender sector por sector a la industria ya instalada. Siempre la atracción de inversión extranjera directa es una competencia nuestra también. Para eso tenemos un organismo específico llamado REDIEX, del que me voy a explayar un poquito después. Es nuestra competencia también hacer que tengamos cada vez más exportaciones diversificadas, es decir, que exportemos más productos a más mercados y a mayor variedad de mercados. Tenemos también a nuestro cargo el apoyo de las MIPYMES. Tenemos un viceministerio específico, reciente creación de 3-4 años aproximadamente, que es el apoyo a las MIPYMES, y que ahora contamos con un plan nacional para este efecto, porque en realidad 90% de las empresas del país tienen ese tamaño, así que es bastante transversal este viceministerio. Otro de nuestros ejes es el desarrollo del emprendedurismo, muy vinculado a las MIPYMES, pero sobre todo a todo lo que tiene que ver con economía creativa. Este es un sector relativamente nuevo para nuestro país, pero de muy amplio alcance ya a nivel mundial, donde tenemos muy pocas barreras y que podemos crecer muchísimo más. Y el sector servicios. El sector servicios es un sector que le ha dado ya grandes satisfacciones a la economía paraguaya, y nosotros estamos convencidos que los servicios van a ser aún mucho más por el Paraguay. El sector servicios es un sector altamente empleador y que tiene hoy por hoy la capacidad de exportación de servicios. Ya estamos exportando servicios en el Paraguay. También facilitación de comercio forma parte de nuestro rol, por eso somos parte junto con Cancillería de las negociaciones internacionales y de los acuerdos y demás. En la siguiente lámina les damos un ejemplo de lo que es el plan estratégico del MIC. En realidad, el MIC no ha tenido nunca antes un plan estratégico institucional. Ha habido un plan estratégico hecho en gabinete 2 años atrás, aparentemente para dar un cumplimiento específico, pero estamos contentos, pero al mismo tiempo desafiados en que por primera vez estamos teniendo un plan estratégico institucional que lo estamos haciendo a nivel de dirección general y jefaturas
con una asistencia técnica y que tiene objetivos estratégicos, tiene ejes, tiene objetivos estratégicos, tiene unidades de medición, etcétera, en cada uno de los ejes a los que mencioné en primer término. Por ejemplo, cuando hablamos de inversión extranjera directa, solo para dar un ejemplo, tenemos el abrir y ampliar mercados, es un objetivo estratégico, eso se desprende un programa, ese programa tiene a su vez su hoja de ruta, tiene su agencia de inteligencia de mercados para lograrlo. O sea, este es un ejemplo de cómo se va desagregando un plan estratégico interinstitucional, digo bien, que lo estamos haciendo en forma conjunta con todo el sector y que esperamos terminarlo en aproximadamente 3 semanas más, pero que nos va a dar las unidades de medida para hacerlo. Contarles un poquitito de algunos de los logros, que de hecho lo hemos hecho en nuestra rendición, pero que queremos compartir con ustedes en la siguiente lámina. En la siguiente lámina nosotros hemos formado parte de las negociaciones con Unión Europea y EFTA. Son negociaciones de las que el equipo del MIC, de hecho son negociaciones que se hacen interinstitucionalmente, y quiero resaltar algo muy importante. Estas negociaciones para Unión Europea, EFTA, que son las que se han concluido, ahora estamos con Canadá, Corea, Singapur, son negociaciones que llevan muchísimo esfuerzo. Nuestras contrapartes se van de repente con 25 personas, se hacen 18 mesas paralelas. Y bueno, nosotros nos vamos con el equipo que tenemos entre Cancillería, nosotros, de repente va a aduanas, de repente va a quien corresponda. Y es un esfuerzo extraordinario porque no forma parte hasta ahora, y eso lo hablamos con Hacienda, de, digamos, de una unidad específica que apoye a las negociaciones internacionales. O sea, nos vamos a las negociaciones internacionales, estamos a veces semanas, a veces llevan 10, 12, 15 días en el exterior, lo cual implica muchísimo, por supuesto, presupuesto, etcétera. Pero nosotros abogamos porque en el futuro, no digo ahora, sino en el futuro, el Paraguay tenga una fuente de soporte que ayude a que estemos a la altura de las circunstancias de las negociaciones internacionales. No obstante, estamos muy orgullosos de haber logrado estos 2 acuerdos que ahora deben pasar por el Parlamento Europeo en primer lugar y luego por cada uno de los parlamentos de los países. Una vez que pase por el Parlamento Europeo y por alguno de nuestros países, ya va a entrar en vigor transitoriamente. Después tendrá que ir a parlamentos país por país, y ahí hay debates, hay por supuesto, hay algunos proteccionismos, etcétera, pero esto ha sido un largo caminar que para Paraguay es fundamental porque le abre la posibilidad de un mercado de 1.000 millones de dólares de intercambio y de 800 millones de personas. Repito, seguimos en negociaciones con Corea, Singapur y Canadá. Para cada país de Mercosur se toma el liderazgo, por decirlo así, de la negociación. A nosotros nos va a tocar Singapur. O sea, nosotros vamos a llevar el liderazgo de la negociación con Singapur y la elegimos porque es uno solo y porque creemos que nos va a ser más factible con eso. De todas maneras, es en forma conjunta. En la siguiente lámina quiero contarles y aprovecharles ya con algunos de ustedes, en algunos de los partidos, he estado presente en algunos de los partidos y he estado también en comisión directiva del Senado, contándoles cómo está el acuerdo automotriz. El acuerdo automotriz, por primera vez Mercosur decide meter automotriz dentro del Mercosur. Hay 2 sectores que no están, el azúcar y el sector automotriz. Ahora Mercosur ha decidido meter automotriz y por tanto el único país que no tiene acuerdo bilateral aún es Paraguay. Todos los demás países tienen acuerdos bilaterales, menos nosotros, y nosotros no nos podemos quedar fuera porque eso significaría renunciar al potencial industrial del país. Entonces estamos en plenas tareas de negociación con Argentina y con Brasil. Con Uruguay no vamos a tener mayormente inconvenientes, pues no tenemos mucho flujo. Estamos, moderadamente optimistas, hay buena predisposición
por parte de ambos países de poder darle cobertura legal al flujo automotriz que en este momento no tiene cobertura legal. Quiero repetir eso. En este momento, todas las autopartistas que están produciendo en Paraguay y exportando, no están teniendo una cobertura legal que ampare el tipo de arancel al que están siendo sujetas. Por eso, no solamente para darle cobertura a las empresas que ya existen, sino si pretendemos que vengan más, es absolutamente necesario que tengamos un acuerdo, de lo contrario no vamos a poder atraer nuevas inversiones. En la siguiente lámina estuvimos trabajando también con un acuerdo con apoyo de varias instituciones en 3 proyectos de ley que está a consideración de los señores senadores en este momento. Son proyectos de ley que nos van a ayudar en el clima de negocios. Son 3 proyectos que tienen que ver con simplificación de trámites para las pequeñas empresas. El primero se llama EAS, es el crear una nueva figura jurídica sencilla, simple, que la podamos hacer online, que la podemos hacer gratuita, que busca desalentar, o sea, mejor dicho, busca apoyar la formalidad de manera a que sea más fácil ser formal y gratuito ser formal y que por tanto accedan las empresas a los servicios del Estado. Podría explayarme cuando quieran en esto. La siguiente ley tiene que ver de garantías mobiliarias. Las MIPYMES por lo general son empresas que no trabajan, que no tienen digamos, no tienen propiedad, no tienen título patrimonial de su casa, trabajan en un garage, trabajan en un alquiler, etcétera, pero sí tienen mercaderías, sí tienen cuentas por cobrar. Y entonces hemos visto con ejemplos de otros países cómo sus cuentas por cobrar y cómo sus maquinarias también pueden ser objeto de una mirada distinta por parte del sistema financiero de manera a otorgarle una mejor calidad crediticia. Y el tercero es una ley que en realidad no es solo para MIPYMES, es para todos. Es una ley que modifica nuestra ley de quiebras. Nuestra ley de quiebras es del año 69. El Paraguay tiene una ley de quiebras que realmente no le favorece ni al que está en quiebra ni a los que están clavados detrás de la quiebra. Es una unidad operativa que paraliza el sistema y lo que busca esta ley es dinamizar la resolución de la quiebra, para bien o para mal. En Estados Unidos se lo conoce como capítulo 11, chapter 11. Es como un salvataje previo que le da la posibilidad de reorganizarse a la empresa para bien y salvarse, o definitivamente resolver, pero no durar 8, 9, 10 y 12 años, que son los que duran aquí a veces las quiebras, con un negocio paralelo que se crea en torno a la alta duración, a la larga duración de las quiebras. Entonces, ese es un tema también que hemos trabajado mucho este año. En la siguiente lámina, aunque no se ve mucho, pero quizás en las páginas que ustedes tienen, estos son nuevos mercados para las exportaciones de Paraguay. Estos son productos paraguayos que han sido exportados por primera vez a estos nuevos mercados. Son productos que han entrado por primera vez a estos mercados y a quienes le hemos facilitado el acceso, ya sea por normativas de cada uno de esos países, habilitado a través de nuestras agencias comerciales y embajadas, y estas, digamos, son parte de los beneficiarios de este trabajo. En la siguiente, nuestro reciente gran evento fue la semana pasada. Estuvimos presentes en la mayor feria de alimentos y bebidas del mundo, que se llama NUGA. Se hace cada 2 años. Por primera vez un país latinoamericano es país anfitrión, país socio en realidad es la palabra. Paraguay fue el país protagonista y por tanto tuvimos muchísima cobertura de prensa, 26 expositores. A mí me encanta obviamente hablar bien de la feria, pero estoy dejando que sean los propios empresarios los que cuenten lo bien que les fue, y lo están haciendo por los medios, porque realmente fue un gran orgullo poder ver que toda la feria esté tematizada con Paraguay como un gran proveedor de alimentos al mundo. Y fue realmente un orgullo para todos nosotros.
Este es un tipo de ejemplo de lo que hay que hacer, de lo que nosotros estamos convencidos que hay que hacer. Nosotros tenemos que participar, no podemos participar en todas las ferias, tenemos que elegir a cuáles ir, tenemos que ser, y a la que nos vamos nos tenemos que ir bien. A estas ferias uno no se puede ir de Achiñáranga, uno no se puede ir de pobrecito, uno no se puede ir con un estancito chiquitito, porque no es un gasto en vano. A esta feria uno tiene que irse posicionado de igual a igual con dignidad, por supuesto, dentro de un presupuesto razonable. Y es lo que a través de Rediex estamos planeando con cada una de las mesas a cuales participar. En la siguiente lámina les queremos mostrar algunos resultados numéricos en inversiones. En este sentido quiero hacer una salvedad. Una de las formas en las que se mide el resultado del Ministerio de Industria y Comercio ciertamente es la atracción de inversiones, pero no es el único. A mí me gustaría, de alguna manera, no sé si la palabra sería evangelizar o catequizar, de que al Ministerio de Industria y Comercio se lo mire ciertamente por la atracción de inversiones, muy bien, por la apertura de las empresas, muy bien, pero también por la institucionalidad, porque es un ministerio que todavía tiene mucho margen de discrecionalidad y que estamos trabajando fuerte y duro por poder tener un ministerio mucho más solvente. Pero no obstante, ya que estamos hablando de números y que esto es una cifra que es conocida en términos, digamos que es una medición usada, de enero a agosto del 2018 y de enero a agosto del 2019 hay un 82% de inversiones nuevas. Estas inversiones pueden ser nacionales o extranjeras. Son inversiones que son en algunos casos nuevas en su totalidad, es decir, que empiezan de cero, o en otro caso son inversiones que son de ampliaciones, que no obstante significan una apuesta al país, significa un creer en el país y por tanto, digamos, suman en ese sentido. Hemos hecho aquí un buen cruce, este es un cruce muy sólido. Estas empresas han utilizado herramientas como Maquila por un lado, pero también la ley 6090. Aquí no hay duplicación, hemos cruzado estos datos y estamos seguros, inclusive en cuanto a la mano de obra generada con IPS y demás, lo hemos cruzado y por eso nos sentimos seguros de poder exhibir esta cifra. En la siguiente lámina queremos contarles dos cosas que ya hemos anunciado. La primera es para nosotros la inversión privada más, digamos, más importante en el sector privado en la historia del Paraguay, por lo menos en cuanto a una sola empresa. Esta empresa es la empresa Bios en Brasil, aquí se llama Omega Green. Es una empresa que va a crear HBO, es un tipo de biocombustible de última generación. Es una inversión de $800 millones y lo más espectacular es que va a usar el 20% de la soja del país. 20% de la soja del país va a ser industrializada, llegando a un nivel justamente de valor agregado. Está pensada para exportación. ¿Por qué? Porque Europa, Canadá y otros países más desarrollados ya tienen fecha límite de corte de uso de combustible fósil. Entonces, esta empresa es de capital brasileño, sí, pero también de un capital internacional. Está con una banca de primer nivel aquí, con un estudio jurídico de primer nivel también y con una estructura financiera también de primer orden que ya vinieron a presentarse aquí y inclusive con intenciones por parte de esta banca de invertirlo. Esta planta está prevista para pasar la parte ambiental ahora y en marzo estar en su apertura y en 3 años más tener la primera producción. Con este tipo de empresas lo que se busca en el Mercosur es fomentar el tipo de combustible alternativo y hay una expectativa un poco ambiciosa, pero ¿por qué no?, de crear el OPEP verde, le llaman, es decir, los biocombustibles de última generación que se crean a partir del de un agro industrializado, etcétera, surjan de países de alta fertilidad como el nuestro. Por otro lado,
Estas empresas que mostramos ahí son parte de los números anteriores, son todas empresas que en este último periodo de gobierno, nuestro periodo de gobierno, han decidido invertir esta cantidad. Era un conjunto de 24 empresas, ahí nos acompañaron 15, pero eran empresas a las que hemos atendido en cada una de las herramientas de atracción de inversiones que tenemos. En la siguiente lámina le mostramos cómo vamos en la exportación de maquila. La maquila es un sector que nosotros invitamos a los señores senadores y diputados a que conozcan. Es un sector que el Ministerio de Trabajo reporta muy buen comportamiento a nivel de comportamiento laboral. Gran parte del sector de maquila tiene que ver con las autopartes y las automotrices que habíamos hablado antes, y hemos tenido un crecimiento un 8% a pesar de la caída de nuestros vecinos, porque estas maquiladoras producen principalmente para mercados regionales que han tenido un desempeño flaco, por decirlo menos. Así que vemos que en autopartes, que es la primera línea, se lleva prácticamente la gran totalidad. Y por eso es tan importante el poder cerrar acuerdos y darle no solo cobertura legal, sino poder atraer a más de ellas. Yo quisiera también que visiten y conozcan, porque el nivel de profesionalización y del know-how que dejan, y cómo los entrenan, y cómo, digamos, entran dentro de un sistema de calidad total, etcétera, y otros mecanismos, es realmente muy entusiasmante. En la siguiente lámina también vemos lo que es, nosotros tenemos el Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas. Cuando láminas atrás le hablábamos de las empresas, de la nueva figura de empresas de acción simplificada, EAS, decíamos que esa empresa nosotros tenemos la capacidad, vamos a tener la capacidad tecnológica de poder abrirlas fuera de lo que es lo municipal en 72 horas hábiles en cuanto a tecnología. Nosotros en el Ministerio de Industria y Comercio tenemos esta herramienta que se llama SUACE, Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas, pero no es obligatoria, las empresas se siguen abriendo sueltas, digamos, y nosotros tenemos este servicio y lo tenemos que potenciar, y tenemos que poder quitarle mayor provecho, porque en un solo lugar el ciudadano, el empresario, digamos, dispone de la información necesaria, lo cual le ahorra tiempo y dinero, y también le ahorra el tema de la gestoría, entre comillas, ¿verdad? Así que estamos haciendo un fuerte énfasis en impulsar SUACE, y ahí vemos algunos de los logros que hemos tenido en cuanto al crecimiento, pero esto de verdad creemos que en un futuro va a ser queremos que sea la única manera o la principal manera de abrir una empresa, para que realmente se sienta la eficiencia a la hora de la apertura. Uno de los mayores indicadores o los indicadores feos que tenemos es lo que cuesta abrir una empresa en Paraguay, y que es lo que queremos resolver con la ley que presentamos. En la siguiente lámina, hablando un poco del viceministerio de MIPYMES, es un viceministerio que atiende muy transversalmente. Tenemos ahora ya un plan nacional de MIPYMES que hace sector por sector, atiende sectores por sectores, pero que ahora le estamos trabajando mucho en lo que es facilitación y capacitación zona por zona del país. Para esto nos estamos apoyando en aliados, como por ejemplo, en algunos casos la FECOPROT, en otros casos son la Cámara Junior, en otros casos son, en fin, distintos actores políticos o sociales que hayan en el territorio, y por supuesto con las gobernaciones, de manera a poder proveerles estas asistencias técnicas, de las cuales se les asiste técnicamente. A las que tienen el perfil se les da una asistencia adicional para un plan de negocios, y a las que tienen el plan de negocios consolidado se les asiste también en el acceso al crédito, principalmente a través del BNF. Si el BNF no tuviese la condición de recibirles en un tiempo prudencial, también hemos hecho acuerdos con otras instituciones financieras que igualmente están interesadas en proveerles ese servicio. En la siguiente lámina
acuerdos justamente que hemos hecho con las MIPYMES. Si las MIPYMES no son formales, no acceden al crédito formal, no acceden a los servicios y también se pierden mucho de lo que es la posibilidad del comercio electrónico. Y el comercio electrónico es algo fantástico en el cual ellos pueden, hoy por Facebook publican, pero no pueden cobrar, digamos, igual hay que hacer físicamente la transacción. Y aquí conseguimos conbancar unas tasas especiales para MIPYMES de manera a que cada vez usen menos el efectivo, lo cual les da mayor seguridad y que el cliente tenga la capacidad de usar sus billeteras electrónicas. Taiwán también, creo que el MIPYMES es uno de los sectores que más atrae, asistencia técnica. Con Taiwán cerramos un acuerdo concreto para 4 sectores que son lácteos, yerba mate, confecciones y calzados. Muy concretos, ahí estamos teniendo asistencia técnica en la producción, el diseño, la comercialización y la apertura de mercados. Es integral la asistencia en estos 4 sectores que esperamos nos sirvan de modelo para otros sectores. En la siguiente lámina, algunas de las otras cosas para contarles. La ruta MIPYMES es un poco lo que hacemos a nivel del país. Del sector emprendedurismo también estamos creando espacios del emprendedor donde personas con genialidades impactantes están buscando soluciones alternativas y empezamos y creemos que es el sector salud en el que más podemos impactar y a través de un convenio con el Ministerio de Salud y con el PTI es donde queremos que estos emprendedores den soluciones desde recetas electrónicas y otro tipo de soluciones más que necesitan, por supuesto, el Ministerio de Salud y que son de un espectro muy amplio, pero es donde, digamos, la necesidad se une con el talento y donde creemos que mayor impacto de todo lo que un emprendedor puede hacer, creemos que en el área de salud es donde mayor impacto podríamos dar. Otros apoyos que tratamos hacia otras carteras como turismo, por ejemplo, siempre dentro de lo que es el viceministerio de MIPYMES. Siguiente lámina, por favor. Les contaba que ya tenemos un plan nacional de MIPYMES. Nuestro desafío cuando encontramos el MIPYMES era un ministerio pequeño con muchos proyectos sueltos, con inicio y fin. Y lo que hicimos es conjugar esos proyectos, pedir más asistencia técnica y trabajar un plan nacional, que es el que estamos llevando adelante. Igualmente, ya tenemos el Plan Nacional de Servicios, al que le tenemos muchísima fe, repito, y sobre todo si logramos acuerdos de doble tributación. Si logramos acuerdo de doble tributación con otros países, el tema de servicios va a dar un salto cualitativo enorme. ¿Qué ejemplo les puedo dar del plan de servicios? Nestlé está haciendo en Paraguay toda la atención, todo su call center de atención al cliente lo está haciendo aquí en Paraguay, ¿sí? También se hacen servicios de todo lo que sea outsourcing, puede ser servicios legales, tercerización contable, todos esos son servicios que se pueden exportar, de hecho ya se exportan y que en la medida que le vayamos dando mayores herramientas, especialmente con doble tributación, creemos que vamos a poder lograrlo más. La industria creativa ha sido declarada como industria porque tiene su poder transformador y en ese sentido ya hoy estamos exportando a nivel internacional productos creativos. Cuando ustedes ven producción nacional en Netflix o en cualquiera de los canales, están viendo exportación de servicios. Eso es mano de obra paraguaya traducida y exportada. Entrando ya en números en la siguiente página. En la siguiente página vamos a entrar hablando. Nuestro presupuesto global lo distinguimos en 2 partes. Tenemos nuestros programas de administración, nuestros programas de acción y nuestros programas de inversión. De todo lo que recibe, de todo el globo, creo que todavía falta una lámina, quizás me puedan ayudar. Ahí está.
de todo el paquete que recibe el Ministerio de Industria y Comercio, es importante saber que el 43% realmente es lo que es del MIC. El resto es traspasado a la Cámara Nacional de Valores, al Instituto Nacional de Tecnología y Normalización, al IPA, a la SEDECO, que es la de Defensa del Consumidor, y a la DINAPI. Es decir, son entidades descentralizadas que nosotros somos su vínculo con el Ejecutivo, por tanto está dentro de nuestro paquete global, pero nosotros no tenemos la administración de esto, sí somos su vínculo, como les decía. Ahí también van a ver una línea del FONACIDE, que es una solicitud que hemos hecho y que nos han pasado recientemente, que es para terminar un edificio justamente del SUACE y del BUE, que están cerca de la municipalidad, y para comprar la tecnología que necesitamos para el mayor servicio de lo que estamos proveyendo. El Ministerio de Industria y Comercio, les decía, es un ministerio todavía bastante arbitrario y sin embargo con muchísimo acceso a información. En la medida que nosotros invirtamos en tecnología, vamos a tener la capacidad de cruzar información como ya lo estamos haciendo, con tributación, con trabajo, con IPS, de una manera en la que vamos a poder realmente dar no solamente un mejor servicio por un lado, pero también atacar muchos de nuestros vicios desde el punto de vista empresarial. Y un sector hay una línea aquí que se llama Universidad de Taiwán. Esta universidad, como ustedes saben, fue creada por ley y ese monto se lo debemos traspasar a la Universidad de Taiwán, que ya tiene personería jurídica propia, ya tiene administración propia, así que estamos prontos para traspasarle esa administración a la Universidad de Taiwán. En la siguiente lámina damos un ejemplo de cómo estamos, de dónde vienen nuestras recaudaciones. Nosotros recaudamos por multas y por licencias. Estamos recaudando más por licencias y en cuanto a multas, hemos recaudado, si quitamos el tema de las multas de los frigoríficos, estamos recaudando más. Ustedes recuerdan que hay un tema grande de multas de frigoríficos. Si quitamos el tema de frigoríficos, el monto es superior, pero al meter el tema de frigoríficos, la cifra queda en 22% y esas son causas que están judicializadas en manos por nuestro lado, nuestro abogado es la Procuraduría, pero están en manos del Poder Judicial y la estamos peleando para poder seguir con esos procesos. Por eso son multas importantes que van a, ojalá, afectar positivamente para nuestra recaudación, pero siguen en este momento en etapa judicial. En cuanto a multas, también quiero traspasar tal vez un aviso. Nosotros hemos reorganizado la forma en que se distribuían las multas dentro del ministerio. Habían criterios un poco no claros en quiénes eran intervinientes y quiénes no eran intervinientes. Hemos hecho asesoría con la Procuraduría, con Hacienda, visto cómo debería haber sido, así que paramos durante varios meses esa distribución y hoy tenemos una nueva normativa que define procesos por procesos los intervinientes y las multas y los tiempos inclusive de pagos, porque no nos parecía que era una cuestión equitativa y sobre todo no tenía un sustento jurídico la forma, para nuestro entender por lo menos, la manera en la que estaba hecha. En la siguiente lámina queremos hacer notar que de nuestro presupuesto del proyecto 2020, el Ministerio de Hacienda nos ha recortado un 3,5%. Estamos contestes con eso, estamos convencidos de que podemos hacer más con menos, así que no venimos a pedir absolutamente nada, directamente a decir que estamos de acuerdo con lo que Hacienda nos ha asignado y que nos comprometemos a hacer lo máximo del tema. Siguiente lámina, van a ver cómo actualizamos en general de lo que nos han dado. Repito, el 68% es puramente MIC y el resto son estas otras entidades de las que les mencioné. En la siguiente lámina, quizás van a ver que
tenemos 46% es del recurso del Tesoro, el resto es de fuente 20 o de fuente 30. Es un poco contarles de dónde vienen nuestros ingresos. A grosso modo, no les quiero aburrir mucho, ustedes me dirán. En la siguiente sí me parece importante que sepan que los servicios personales en el MIC alcanzan el 48%, los gastos corrientes administrativos un 20% y las inversiones un 31%. Estas inversiones estamos haciendo tanto en edilicias como en tecnología. Ese ministerio tan lindo que ustedes ven por fuera es un ministerio raído, decaído, triste por dentro. Ya les digo que hemos quitado 20 toneladas de basura de papel y vamos por 25 camiones de basura tecnológica. Estamos refaccionando baños, techos, sistema eléctrico, etcétera. Pero van a volver a contar con un ministerio como corresponde a sus niveles. Nuestras fuentes de financiamiento es un poquito lo que ya la siguiente, por favor. Un poquito lo que ya les dije, 47 del Tesoro y después recursos propios y recursos institucionales. Y en la siguiente lámina, quiero decirles que de todo lo que gastamos en administrativo, 35% es lo que gastamos en salario y acciones administrativas propiamente y el resto es en gestión operativa. ¿A qué le llamamos a gestión operativa, senadora? ¿A qué llamamos gestión operativa? A inspecciones, a salidas, digamos, a todo lo que es parte de nuestra labor operativa propiamente, a lo que tiene que ver con el ministerio. Repito, un ministerio con muchísimas facultades, con muchísimas limitaciones, pero yo creo que vamos a poder resolver parte de esas limitaciones, pero con tecnología. Por ejemplo, les digo, control, no estamos conformes con los controles que tenemos, no estamos conformes con los controles que hacemos. Creemos que tenemos muchísimo espacio para mejorar, pero no estoy pidiendo ni voy a pedir control de los controles, sino que vamos a pedir tecnología para poder aplicar, digamos, GPS, digamos, para poder que hagan las actas y que no se equivoquen más tanto circunstancialmente una y otra vez, porque eso nos hace perder en los casos judiciales. Vamos a trabajar, estamos pidiéndole una asistencia técnica a la USAID y a la Secretaría Anticorrupción, ya que han hecho un acuerdo para ver a través de qué tecnología y de qué normativa podemos hacer más eficientes nuestros controles y que nuestra gente sana y decente que las tenemos tengan, por supuesto, el respaldo necesario y quienes no, pues tengan la evidencia para poder dejar la función donde les corresponde. En la siguiente, a partir del año que viene tenemos las metas, indicadores de presupuesto por resultados. Esto es la primera vez que vamos a tener estos resultados y estos son ejemplos de cómo lo hemos diseñado. En algunos casos sí tenemos línea de base y por lo tanto tenemos tenemos metas y en otros casos no tenemos aún línea de base, sino que vamos a usar el resultado del 2019 como línea de base para nuestra meta 2020. Un ejemplo, asistencia técnica para lo que es alcance de incentivos. Hoy estamos en 591, nuestra meta era 600, pensamos 650 para el 2020, me parece poco, realmente les cuento, pero creo que, bueno, es lo que los técnicos me han dicho que podemos comprometernos, sin embargo yo creo que podemos superarnos a nosotros mismos con eso. Sucesivamente tenemos en las siguientes láminas las metas donde tenemos indicadores, las metas 2020 y donde no tenemos los indicadores va a quedar el 2019, nuestro fin de 2019 como nuestra línea de base. Tenemos, por ejemplo, certificaciones de origen, tenemos licencias previas de exportación, tenemos visación de documentos. Es un ministerio, a ver cómo les digo, es un ministerio de mucho trámite, por eso que tanto nos preocupa la tecnología. Es un ministerio donde si no hay trazabilidad de los procesos se presta para mucho. Entonces, por eso es que yo insisto en que el Ministerio de Industria y Comercio sea cada vez más mirado,
no solamente por la inversión que traiga o por la apertura de empresas, sino también por la tecnologización de sus procesos y la trazabilidad y la inviolabilidad de sus procesos. Sucesivamente tenemos los mismos ejemplos. Eso es lo que le decía, las fiscalizaciones realizadas por Comercio Interior, que creo que en la siguiente lámina hay una meta ahí de 120. Miren, yo les digo, cuando salen nuestros fiscalizadores, nosotros hoy no tenemos control, tenemos un control razonable. Hoy estamos trabajando con la COIA, con aduanas, con el control integrado de lucha contra contrabando, así que tenemos un poco más de control cruzado, pero necesitamos más tecnología en los automóviles, en las tablets. Hemos buscado ejemplos de cómo han hecho en otros países, así que manualmente yo no creo que podamos hacer mucho más. Vamos a tener que tener control del control del control y eso va a ser más gasto. Yo creo que con tecnología y sobre todo ahora que la SED tiene un sistema de inteligencia artificial por el cual detecta, ¿cómo le llaman la palabra? Detectan anomalías, no, inconsistencias. La SED detecta inconsistencias y nosotros queremos vincular nuestra inconsistencia, lo que nosotros encontramos. ¿Qué pasa? Hoy el MIC se va y controla un negocio, encuentran falla, hace una multa y sinceramente la multa puede que no les haga ni siquiera cosquilla, que la tengan dentro de su presupuesto, ¿sí? Si nosotros no conseguimos que esa multa forme parte de un proceso, para eso tenemos que irnos con un fiscal, no siempre nos podemos ir con un fiscal, pero si conseguimos unir esa multa con la inconsistencia de la SED y le conseguimos bloquear por la inconsistencia de la SED, ahí sí va a tener un impacto nuestra multa, porque hoy, así como está, sinceramente, no da el resultado que debería tener. Sucesivamente, esto es contándoles un poquitito de nuestras metas. Vamos siguiendo a las siguientes páginas, las metas por resultados que nos tenemos en cada una de ellas. Y finalmente, decirles que en la última página, en Rediex, quizás la última, sí, de vuelta, nosotros consideramos, Rediex es un organismo creado hace ya muchos años, hace como 12, 15 años, es una agencia de promoción de las exportaciones y de atracción de inversiones, fue creada y tiene un préstamo que ustedes otorgaron, un segundo préstamo ya inclusive en el pasado. Esta es la agencia que se ocupa de hacer toda esa inteligencia de mercados y la promoción país y es la que nos va a llevar a, digamos, en 8 mesas sectoriales a elegir a dónde ir, a qué apuntar, dónde irnos y con qué pinta irnos. Como les dije, no hay que irse a todos lados, hay que irse a donde hay que irse, pero hay que irse bien. Son 8 mesas sectoriales escogidas por diversos factores que se trabajan con el sector público. Se cofinancia la participación, para eso se pasa por un consejo, ese consejo es un consejo público-privado. Los señores del sector privado que participan ahí lo hacen ad honorem, nos dan su tiempo para evaluar desde el punto de vista empresarial la validez de esto y nosotros estamos a punto de integrar completamente Rediex y lo vamos a relanzar con todas las mesas sectoriales y es donde vamos a tener también la oportunidad de región por región del país ver la capacidad exportadora para 3 niveles. Al que nunca exportó le entrenamos, al que ya tiene un nivel de exportación le fortalecemos en el mercado que le corresponda y al que sí tiene ya una gran capacidad de exportación le ayudamos a que hagan proyectos cofinanciados y sectoriales con sus sectores, con sus gremios. Básicamente, señores senadores, diputados, es una presentación general del Ministerio. Como les dije, nosotros estamos contestes con los que Hacienda nos ha otorgado y creemos que podemos hacer más con menos. Así que a la consideración de ustedes. Gracias, señora ministra. Se ofrece el uso de la palabra a los señores y señoras congresistas, integrantes de la Comisión Bicameral.
a solucionar. ¿Quién está mi tarjeta? La palabra al diputado nacional Sebastián García. Gracias, presidente. Buenas tardes, ministra. Buenas tardes a todo el equipo. Gracias por la presentación detallada, excelente. En primer lugar, felicitarle y valorar que repitió incluso más de una vez la frase de hacer más con menos. Ojalá esa fuese la constante en estas presentaciones que nos tocan escuchar. Realmente creo que esa tiene que ser la filosofía de filosofía casi como Estado que deberíamos encarar, ¿verdad? Por lo tanto, valoro que lo haya dicho más de una vez. Dicho esto, quisiera manifestar más que una cuestión presupuestaria, hacer unas observaciones, ¿verdad? En lo que respecta, por ejemplo, sobre dos puntos particulares. Uno, lo que respecta a los recursos propios, y dos, en lo que respecta a lo que, en mi opinión, representa en cierta manera una falta de articulación de parte del MIC, ¿verdad? En lo que respecta a los recursos propios, me impresiona que el MIC tenga más del 20% de su presupuesto, donde se estima más o menos unos 4 millones y pico de dólares, tengo entendido, en recursos propios, ¿verdad? En ingresos por licencias y tasas y cuestiones así. Y acá voy a ir a la cuestión de la falta de articulación. Por ejemplo, veo que una de las metas más importantes y más sustanciales es la licencia previa de importación, ¿verdad? Donde se prevé la emisión de 14.400 licencias previas de importación, que habiendo sido usuario de la BUI por varios años y conociendo detalladamente el procedimiento, me parece hasta que no tiene ninguna utilidad, ninguna razón de ser, ¿verdad? En el sentido de que nunca se rechazó una licencia previa de importación. Entonces siento como que tiene más bien un enfoque de hacer caja antes que un enfoque de dar una licencia por algún motivo en particular. Tengo entendido que ni siquiera está por ley la licencia previa de importación. No quiero cargar la culpa sobre la administración, sino yo sé que es una cuestión que ya viene del periodo pasado, sobre todo en lo que respecta a los últimos aumentos, ¿verdad? Entonces, me preocupa que sean metas tan altas el tema de los recursos propios, sobre todo en lo que respecta, por ejemplo, a la licencia previa de importación, el registro de prestadores de servicios y otras fuentes de ingresos, y no precisamente los ingresos por multa, ya que los incumplimientos son mucho más visibles y notables y trazables que los cumplimientos, que en este caso la licencia, la LPI puntualmente, ¿verdad? Eso por un lado. Y digo una falta de articulación porque, y agradezco que en esta tarde tenemos al Ministerio de Industria y Comercio, a Relaciones Exteriores y a Aduanas, todos juntos, ¿verdad? Hubiese querido que estemos todos acá sentados conversando porque hablamos de la LPI, hablamos de la visación de Cancillería, hablamos de los aranceles de aduana. Entonces, una cosita acá, una cosita acá, una cosita acá, importar legalmente es un calvario. Entonces, la importación, si bien no es industria nacional, es un rubro fundamental de la economía que justamente lo que necesita es la fluidez y la facilidad de los trámites, la simplificación, la unificación de los trámites. Entonces, esto un poquito va de contramano. Eso no termina ahí, ¿verdad? Y acá voy al tema de la falta de articulación, ¿verdad? Está, por ejemplo, lo que representa DINAPI, la misma historia, un registro de propiedad intelectual, SEDECO, la misma historia. Y puntualmente a la ley de EAS, ¿verdad? La ley de EAS obviamente es súper interesante, es fundamental, pero así como está la abogacía del Tesoro hoy, es inaplicable. O sea, es sumar al cuello de botella simplemente. Entonces, sabemos que es un espectáculo esa ley, pero la abogacía del Tesoro, así como está hoy y sin los recursos para invertir en tecnología, para invertir en el software que automatice su proceso, no va a tener el éxito que esperamos. Entonces, es esa falta de articulación la que me preocupa, porque el ministerio viene, te hace unas presentaciones espectaculares, tiene intenciones espectaculares que me constan, pero parece como que el palo en la rueda está porque no se conversa con otras instituciones, hasta el punto que en algunos casos se habla de capacitaciones, de formaciones y demás, que hasta diría se solapan con otras instituciones, como el Ministerio del Trabajo, la Dirección del Emprendedor y otras instituciones que tal vez hacen, parece, esfuerzos aislados.
Entonces es simplemente eso. Uno, la cuestión del recurso propio, asegurarnos de que la intención no es hacer caja para después dar bonos, sino para que dé realmente un retorno, una contraprestación al contribuyente. Y por otro lado, asegurarnos de hablar de optimización, ya que hacemos menos con más, que me parece fantástico. Asegurémonos que esté debidamente articulado de manera que no se hagan esfuerzos aislados y solapados con otra institución del Estado. Así que de nuevo agradezco la presentación y simplemente esas observaciones. Ministra. Acá estoy bien ahí, ¿verdad? Bueno. Las licencias previas de importación es un mecanismo que se arroga al Estado para regular de una u otra manera el mercado cuando fuese necesario. Un ejemplo, está prohibida la importación, o sea, por ejemplo, el azúcar, no estamos dando azúcar, no estamos dando licencia previa de importación de azúcar mientras exista producción nacional. Entonces, en determinados casos, la licencia previa de importación te permite manejar, todos los países lo tienen, todos los países tienen, digamos, sus herramientas para, de alguna manera, balancear alguna cuestión de mercado. Entonces, mientras el azúcar no se está dando licencia previa de importación, no se puede importar. Ok. Otras cosas, por ejemplo, cemento. Nosotros tenemos una producción actual de cemento que no satisface al mercado. Sin embargo, ante el déficit y la debacle, inclusive económica, en algunos casos en nuestros países nos entraba un montón de cemento muy por debajo, casi de un dumping, pero un dumping que es muy difícil de demostrar a nivel internacional. Entonces te vienen las licencias de importación que nosotros regulamos para asegurar que la venta completa de la industria nacional, y la trabajamos con las dos productoras que hoy tenemos y con las otras próximas dos que vamos a tener, de manera a que no falte en el mercado, que no haya una especulación alcista, que se cree un cartel de importadores. Entonces las licencias son efectivamente herramientas, ¿verdad? Digamos, se prestan y ciertamente se prestan, por eso yo quiero fortalecer cada vez más la CONACOM. Otro ejemplo que le doy, varillas. Varillas era, digamos, solamente había una ley de no importación de varillas para proteger a ACEPAR, mientras ACEPAR producía varillas. ACEPAR dejó de producir varillas y siguió la licencia de importación. Entonces, un X número de empresas eran las únicas que podían importar varillas, con lo cual se creó una inflada artificial. Entonces rompimos en ese sentido la licencia previa, otorgamos licencias de importación, Interín se creó una nueva empresa que sí produce varillas, controlamos con ella su producción y a medida que va produciendo vamos liberando cada vez más. No es algo ideal, ciertamente, y para eso la CONACON tiene que fortalecerse mucho más. Pero los carteles de cemento, de varilla, de muchos sectores en el mundo son bastante problemáticos. Y esto les digo, lo mismo pasa en el sector agrícola con las famosas AFIDIS, en el sector con Argentina. Y acá el senador Pacobá, con cariño, va a saber que de repente nosotros no le dejamos entrar los tomates a la Argentina porque tenemos una sobreprotección y ellos no nos dejan entrar nuestra banana. O sea, son herramientas efectivamente para eso. Además, un importador que haya entrado o incurrido en alguna falla administrativa no se le da. O sea que tampoco es que se le da a todo el mundo porque está todo el mundo. Se da a sectores que corresponde. Si hay ciertos sectores que tienen un permiso específico para importar, no todos necesitan licencias previas. Hay unas razones para las cuales se necesita y hay unos reglamentos que seguir. Eso es por un lado. Por otro lado, efectivamente, las multas donde efectivamente debemos recaudar más, justamente le hacía yo hincapié al hecho de que estamos recaudando más fuera del tema, si quitamos el tema de los frigoríficos que está en judicial, ¿sí? Y que para recaudar más y para controlar más necesito controlar mejor y no estoy controlando mejor porque me falta tecnología. Vamos más o menos el huevo de la gallina ahí. Y con la EAS
que yo sé que a usted le gusta. La DINAEM, entre paréntesis, la Dirección del Emprendedurismo, forma parte de la MIPYMES. Por alguna, digamos, forma parte de nuestro propio ministerio y se ocupa de un tipo de emprendedor en particular. Y la EAS, la Empresa de Acción Simplificada, con la Abogacía del Tesoro, justamente ese es el gran logro que va a tener EAS, porque con la Abogacía del Tesoro ya aprobó proformas de estatutos. Vas a poder hacer clic en la proforma 1, 2 o 3 y ya no vas a necesitar otra, o sea, la abogacía ya aprobó esa proforma. Si no te sirve ninguna de las tres que están ahí, podrías entrar a un escribano y traer una siguiente proforma. Pero justamente gracias a la tecnología y gracias a que para este tipo de empresas la abogacía del Tesoro ya simplificó, es que le tenemos fe y confianza cierta, técnica, estudiada de que vamos a poder, donde no tenemos las garantías de que vamos a poder ser eficientes en la parte de los permisos municipales. 72 horas hábiles es nuestro compromiso de valor. Y creemos que con algunos municipios que se animen con nosotros a dar el salto cualitativo así gigante, podríamos meterlas dentro del SUACE también y poder abrir una empresa en un plazo razonable y permitirle a un pequeño emprendedor ser formal. También una de las cosas que acá me cuentan, hay licencias previas automáticas y licencias previas no automáticas. Las licencias previas no automáticas son las que justamente hay que ver si es que se le da o no, que son las que se regulan, las de cemento, las de combustible, etcétera, ¿verdad? Se hacen online, se hacen en red, no tienen gestoría, pero hay otras que sí son automáticas y también nos permiten a nosotros tener digamos, una base de datos de las importaciones. Me gustaría hacerle llegar, y le comprometo aquí al equipo, hacerle llegar una lista de cuáles son los sectores que requieren de las licencias previas, tanto automáticas como no automáticas. Se concede uso de la palabra al diputado nacional Edgar Acosta. Gracias, presidente. Saludo a la vicepresidenta, a Cristina, a los demás colegas y a la ministra y a su equipo. Realmente es destacar su entusiasmo, ministra, y su conocimiento del área. Es importante tener una persona en el cargo que tenga conocimiento y entusiasmo con relación a la cartera. Pero diciendo con el querido colega Sebastián, y lo cito con mucho respeto a mi colega diputado, cuando usted habla de hacer más con menos, y justamente estamos hablando en áreas que tendrían que ser más direccionadas a usuario, a control, y lo que significa, por ejemplo, artesanía, ¿verdad? Estamos hablando de control INTN, estamos hablando de reducción en SEDECO, defensa del consumidor, y estamos hablando de reducción en IPA, lo que es más sensible el tema de la artesanía. Entonces, a no ser que usted nos explique después las maravillas que puede hacer, ¿verdad? O sea, hacer más con menos. A mí me hubiera gustado escuchar esto en otros ministerios u otro organismo de poder vino acá a exponer sus necesidades pidiendo más, pero justamente no reduciendo en áreas tan sensibles como esta, ministra. Entonces, me preocupa cuando se quiere hacer más con menos, pero justamente es control, usuario. Entonces, discúlpeme, pero no le creo mucho en esta faceta. O sea, lastimosamente no le tenemos a los encargados de esta área, usted los representa y viene, digamos, en consonancia con lo que dice Hacienda. Me parece fantástico, pero es importante que los colegas sepan y la audiencia y los que están encargados de reducción de 5.300 millones de guaraníes en INTN. No sé, o sea, de 22.000 millones que se les reduzca esto, o sea, estaban teniendo algo de más que no... Es preocupante, pero usted seguramente va a tener la posibilidad de explicarnos. Viene a adecuarse a la reducción que establece, pero en áreas demasiado sensibles, ministro. Es muy sensible y me gustaría una explicación muy acabada con relación a estos. La misma cosa con account, INTN, IPA. Yo sé que, digamos, no es el MIT en sí, pero usted viene a representar que el 68%
y habló, digamos, en consonancia más o menos que están contestas, hacer más con menos. Ese es, y hay que pensar en la calidad, hay que pensar en el usuario que seguramente nos necesita más que nunca frente a empresas o industrias o sectores que avasallan nuestros derechos. Entonces, no estoy promoviendo acá aumento ni mucho menos, sino quiero claridad en este punto. Es digamos, la primera explicación que necesitaría de usted con relación a estos recortes. En segundo lugar, ministra, con relación a los últimos acontecimientos. O sea, yo escuché y estuvimos hablando con Pacoa cuando vimos una posible inversión de 800 millones de dólares. La verdad que alienta mucho, ministra. Alienta muchísimo desde el punto de vista del dinero que se va a mover, la fuente de trabajo y después un componente demasiado importante, es 20% de soja, o sea, de procesar, industrializar es lo máximo. Y bueno, mi pregunta es puntual. Estos son empresas serias, que no nos ocurra con hechos lastimosamente ocurridos hace unos cuantos días. Y que esto, una vez que se cumpla, ministra, ¿cuándo empezaría la fecha y cuándo se concretaría para establecer una política de Estado y no solamente de gobierno? O sea, si empieza este gobierno, aplaudimos, no importa si... Pero es importante tener una fecha para también crear, siempre es importante en una república crear optimismo, esperanza, porque lo que más necesita la gente es trabajo y no hay mejor opción que es la industrialización. La industria es fundamental. Esa es la segunda consulta. Y la tercera, ministra, yo sé que también hay como inclusive como un ministerio, gente muy encargada de lo que es la lucha frontal contra el contrabando, ¿verdad? Pero también qué acciones tiene el MIC, si tiene iniciativas, se adecua, le llaman. Creo que el señor Fuster, el que está encargado, está aduana, fiscalía. Pues importante, ministra, que usted también nos exprese su inquietud. Nosotros los legisladores estamos acá para, por más que seamos de la oposición, en mi caso particular, nuestros cuestionamientos pueden ser también, ministra, direccionados a apoyarle a los que quieren hacer bien las cosas. No solamente cuestionamientos o control relacionado a un determinado ministro, sino también que nuestro cuestionamiento pueda ser con relación a otros estamentos que no están cumpliendo a cabalidad. Entonces siempre es importante que usted cuente con nosotros en esos aspectos cuando no son escuchados o cuando podemos colaborar desde acá, porque también el contrabando le afecta demasiado a la clase media-baja. Sí, o sea, eso, yo le puedo decir por conocimiento de causa con la gente que yo interactúo. Entonces, con relación a esos 3 puntos, ministra, me gustaría, rescatando y empezando con su conocimiento y su entusiasmo, empecé con eso y termino con esto, pero necesitaba dar estos 3 puntos de vista y que usted ojalá nos responda con mucha claridad. ¿Y qué acciones tomaría con relación a eso? Repito, por más de que usted, entre comillas o entre paréntesis, conteste con lo enviado por Hacienda. Gracias. Que la administración que está a mi cargo es la administración del Ministerio de Industria y Comercio y nosotros formamos parte de esto que quizá en algún momento, en algún futuro, ustedes mismos puedan pensar en otra manera de presentar el presupuesto de manera que cada uno de estos otros sectores también vayan presentando sus, digamos, sus pareceres. El cómo lo hemos hecho es porque cada una de estas instituciones, SEDECO, DINAPI, IPA, etcétera, que no dependen ya del MIC, y hago la aclaración, no dependen del MIC ni son administrados por el MIC. Nosotros somos su vínculo con el Ejecutivo y estamos en esta forma de construir el presupuesto porque está hecho de esta manera. Ahora, ellos han ido a defender sus presupuestos ante el Ministerio de Hacienda y en realidad a todos se nos pide lo mismo. Yo particularmente en el INTN, yo les digo, hay tres instituciones que a mí me preocupan muchísimo. Todas me preocupan, por supuesto, pero si tuviese que decir de dónde yo podría hacer, o de hecho lo hago, es el INTN, el INAM y el DINAVISA, que no DINAM y DINAVISA están dentro del ámbito de la salud pública, y el INTN porque son organismos altamente técnicos y de los que dependen muchísimo nuestras decisiones de política pública. Entonces,
pero ellos han ido a defender ante Hacienda sus presupuestos. Yo creo que también ellos tienen que tener la capacidad y nosotros les estamos pidiendo tecnología y estamos pidiendo cooperación internacional. Por ejemplo, el INTN necesita un motor. Hay un motor para la certificación de ayúdame Pedro, del octanaje de los combustibles. El octanaje de combustible se va a nuestros fiscalizadores con el INTN y resulta que el motor del INTN tiene una falla de más o menos 2%. Entonces aplicamos la multa, luego viene la empresa, lleva esa muestra a 2 otros lugares donde hay motores que son Petropar, parte interesada, y Petrobras, parte interesada, y resulta que el octanaje no es lo que nosotros decimos que está. Gastamos plata, gastamos tiempo, gastamos todo y no conseguimos nada y nos ganan otra vez la multa. ¿Cuánto sale el motor del INTN? $1 millón y pico, ¿verdad? Ok, pero no es solamente el motor, y el mantenimiento, y los técnicos para el motor, y tal otra. Entonces, tiene que haber, si vamos a buscar otras maneras creativas y fuera de la caja, veamos otras maneras. Por ejemplo, tenemos cooperación de Inmetro de Brasil, tenemos cooperación de Uruguay, cooperación de Argentina, en traer otra forma de traer quizás la cooperación digamos, con una certificadora externa, con los motores que hay acá, una manera. Porque sinceramente les digo, yo me voy a ir a pelear por ese $1 millón para el motor y les juro que el año que viene voy a venir a pelear acá por plata para el mantenimiento y el siguiente año por plata porque se descompuso, porque los muchachos luego descompusieron. Entonces es como un círculo vicioso donde necesitamos más, pero al mismo tiempo conseguimos las cosas y no tenemos los resultados. Entonces, yo les suelo decir a las instituciones, donde no tenemos la capacidad efectiva de controlar, tenemos cooperación técnica. Pidamos cooperación técnica a los países aliados. Nos pueden dar la cooperación técnica. Paraguay puede decir, yo acepto la normativa de tal, o la hago mía, o la tropicalizo, y a partir de ahí traigo de Chile, de Uruguay, de países que tienen esa tecnología. Entonces, ese, por ejemplo, con el tema del IPA. Lo mismo pasa con Dinavisa y demás. Con el INTN, le quiero decir. Entonces, estas instituciones han defendido ante Hacienda sus capacidades. Yo le doy toda la razón de que todas queremos más plata y todas queremos hacer más cosas, pero que todas también tenemos que tener la capacidad de ver de dónde conseguimos lo que necesitamos. Y para eso hay mucha cooperación a la cual se puede acceder. Hay muchísima cooperación tecnológica y no más comprar equipo por equipo que finalmente el año siguiente se descompone. Eso es en cuanto a ese punto, ¿verdad? En cuanto a Omega Green es el representante, el señor Erasmo Batistella, es el presidente de la Asociación de Biocombustibles de Brasil, es una de las personas más respetadas en el mundo de los biocombustibles alternativos de Brasil, es representante inclusive ante el gobierno brasileño de ese sector, ha hecho ya su declaración de interés y su manifestación, su equipo, su estudio jurídico local es Berkemeyer. Ya están comprando el terreno en Villeta, están presentando los proyectos de ambientales, los proyectos de permisos ambientales. En ese caso fue, a diferencia de cualquier otro, ese fue un anuncio real de inversión, no una visita de cortesía que infelizmente fue realmente muy lamentable y realmente me sentí muy afectada mal por aquello. Pero en este caso fue un anuncio real de inversión y les cuento inclusive acompañadas de nuestro embajador, porque esto fue iniciativa y darle el mérito a nuestro embajador Juan Manuel Cáceres. Desde Brasil, a nuestro agregado comercial de Brasil, hemos ido a visitar la fábrica allá. Nuestra gente también han hecho la invitación y han hecho la invitación también a los señores legisladores para visitar la fábrica allá. Y les cuento que de Itamaraty propiamente le están haciendo el seguimiento a esta inversión. La obra está prevista para empezar en marzo. Hablan de 2 años a 2 años y medio digamos, de procesamiento o de producción, así que creo que vamos a poder dejar a este gobierno con ese logro que particularmente nos pone muy orgullosa, sobre todo por el impacto que va a tener en la industrialización de la soja. Por tercer punto, antes había una unidad
de lucha de contrabando dentro del MIC. Como no había tanto desfasaje por temas de impuestos, de diferencia cambiaria con el Brasil y Argentina, también había una unidad interinstitucional anticontrabando que estaba ahí acéfala. Yo particularmente hice mucha cuestión de que no quede el tema contrabando dentro del MIC porque es imposible, es una irrealidad. Y que el tema de contrabando tiene que ser interinstitucional. Y encontré ese organismo que se llama Unidad Interinstitucional Anticontrabando. Hicimos todo para que tenga el grado de ministro y que dependa directamente del presidente de la República y donde estén metidas las instituciones que corresponden, porque de lo contrario no vamos a poder. No estamos luego pudiendo porque es demasiado grande el problema, pero ahí entra DETAVE, SENAVE, entra Agricultura, entra Industria y Comercio, entra la Prefectura, Policía Nacional, Armada. O sea, el MIC es un integrante más, las reuniones se hacen todas las semanas. Tengo en mi teléfono los reportes día por día, hora por hora. Es titánica la lucha y va a seguir siendo titánica mientras tengamos esta diferencia cambiaria tan brutal. Quiero decirles también que ahí el enfoque ha sido tratar de atacar sobre todo a los financistas. Se está trabajando con la CEPRELAB para ir hacia los financistas, porque no es la señora que pasa el tomate el problema, sino el gran señor que está allá arriba. Entonces, me encantaría que el ministro Fuster, que realmente está liderando esto, con la Fuerza de Tarea Conjunta, que entre paréntesis ustedes recordarán lo mal que hemos pasado todos nosotros hablando con tanta discrecionalidad, con el DETAVE, hoy COIA. Así que ahí vamos en esa lucha que sinceramente es una lucha que yo creo que tiene que ser de todos los paraguayos, porque lo que se gasta para combatir es impresionante y lo que perjudica es impresionante, pero al mismo tiempo hoy tenemos amenazas de cierre en el puente Remanso, en el puente de Encarnación y en el puente de Ciudad del Este por la represión, porque para ahí estamos reprimiendo a la gente por el tema del contrabando. Entra pollo sin cadena de frío, entra en síntesis comida que va a ir directamente a la doctora, va a saber lo que es salmonela. O sea, es una brutalidad lo que está entrando. Entonces, directamente ese esfuerzo, sinceramente, diputado, es titánico y la verdad que hace mucha falta un esfuerzo también regional. Gracias, ministra. Concedemos el uso de la palabra a ambas legisladoras para ir cerrando. Senadora, perdón, no se va a enojar por el estatus que le he dado. A la señora diputada Celeste Amarilla y posteriormente a la señora diputada Norma Camacho. Adelante, señora diputada. ¿Por qué no me enojaría? Porque ustedes son más, ¿no? No digo que no sé si me le enojo, degradaba, se hubiese enojado. No. Y vio, me está degradando al cargo de diputada. No. Yo digo si le daba un cargo inferior de concejal o algo por el estilo. No. Me enojo. Bueno, preguntas concretas, ministra. ¿Qué tal? Buenas tardes a usted y a su equipo. ¿Cuántos y quiénes y dónde están estos funcionarios en el exterior? Porque veo que usan el rubro 161, sueldo, representación y aguinaldo. Luego, en pasajes y viáticos entra también la organización de las ferias. Nosotros le pagamos a los feriantes o cada uno se paga, cada empresa que se va se paga lo suyo o el ministerio le paga a los que les lleva. Otra pregunta que le estoy haciendo a todo el mundo, gastos de aseo, mantenimiento y reparaciones. Este está viniendo muy alto para mi gusto en todos lados. Ustedes tenían el año pasado 2.850 millones, gastaron 509 nomás al 31 de agosto y ahora sube a 3.660. Yo nomás a donde me voy, todos los ministerios son tan sucios y tenemos tanto en mantenimiento y limpieza. Otra pregunta, servicios técnicos y profesionales. Tenemos 12.500 millones. ¿Quiénes, por ejemplo, son los contratados ahí? Y por último, combustibles y lubricantes,
que no sé si es poco o mucho, porque me gustaría saber el parque automotor. Tienen 500, casi 600 millones. ¿Culminó su pregunta, señora diputada? Sí, perdón, gracias. A usted, diputada. Señora diputada nacional Norma Camacho. Gracias, presidente. Saludos, señora ministra y comitiva. Ministra, en cuanto a tema de corrupción, ¿verdad? Que usted por suerte usted ha manifestado que ya está haciendo trabajo con la Auditoría General de la República, porque he visto la evaluación que le da la Contraloría, es de 1,87 ahora en cuanto a los controles internos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido ya está trabajando con la auditoría, según escuché. Bueno, puntualmente preguntar por los honorarios profesionales que registra un aumento de 130%. Su ministerio es muy sensible, por supuesto, a este tipo de honorarios, muy necesario, pero que quería saber puntualmente dónde van a ser inyectados. Y después el rubro también de adquisición de activos intangibles, que habla del 308% de aumento, ¿a qué se refiere? En cuanto al tema de las MIPYMES, sí quería saber la coordinación que tiene con el Banco Nacional de Fomento y con el Ministerio del Trabajo, ¿verdad? Por el tema de las MIPYMES. Y en el tema de relaciones exteriores, ¿verdad? Por supuesto que cuál es su coordinación permanente o activa con las oficinas de comercio que se tengan en el mundo y por todo lo que hace a la atracción de inversión extranjera, etcétera. En cuanto al acuerdo Mercosur, sí, tengo entendido que había habido un veto. Sí, eso cómo quedó, ¿verdad? Que no registro. Y por supuesto, muy activa, señora ministra, mucha participación, mucha innovación, mucha creatividad. Excelente la participación en ANUGA, porque es algo necesario, muy importante para el país. Esperemos que vaya teniendo sus frutos también a futuro, la mano de obra que registra generada, la apertura de nuevas empresas, las capacitaciones que se están haciendo, la cooperación, este acuerdo con Taiwán sobre las pequeñas empresas y todas las iniciativas diversas que tiene de turismo joven, emprendedor en salud, etcétera, una serie de proyectos muy interesantes que generan mucha dinámica por lo menos. Pero de mi parte puntualmente quería recomendarle o pedirle, ¿verdad? Que no olvide, por supuesto que no olvidará, ¿verdad? Pero siempre es importante el tema de la equidad, ¿verdad? Porque desde el gobierno solamente podemos tener planes específicos direccionados a las regiones más olvidadas y más postergadas de nuestro país, ¿verdad? Como siempre digo, los ministerios deben estar dirigidos a todo el territorio nacional, ¿verdad? Entendemos que por supuesto debe haber criterios y cuanto menos recursos hay, por supuesto criterios, ¿verdad? Donde hay más población, etcétera, pero tenemos muchas regiones muy olvidadas, señora ministra, como Alto Paraguay, etcétera, donde sería tan bueno procesos de industrialización y la posterior comercialización. Por favor que no olvide eso. Y lastimosamente no vemos nosotros para estos casos la planificación, digamos, a 4 años, ¿verdad? Sino que nosotros estudiamos nada más que el presupuesto del año. En algún momento quizás podamos hablar con este caso con el presidente de la República para acceder a esa idea, a esa visión de esta gestión. Y un tema en cuanto al tema del contrabando, ¿verdad? Que solemos ver y algunas situaciones en la frontera, la pelea con las paseras, los paseros, etcétera, intervención sobre todo en Ciudad del Este, donde ellos mismos detenían a los camiones que supuestamente hacían pasar en ese momento contrabando, ¿verdad? Y sí, a ver si usted tiene algún proyecto dirigido a los grandes contrabandistas, ¿verdad? Que por supuesto con su trabajo en conjunto con el Ministerio de Hacienda, como usted dice, ¿verdad? Entonces eso se puede precisar cuáles son
porque siempre hay grandes financistas, ¿verdad? Y grandes nombres también ligados al mega contrabando, ¿verdad? Que es muchas veces no necesariamente es un motivo, pero sí es la justicia para todos, es necesario. Sabemos que por supuesto muchos de ellos utilizan a los paseros, etcétera, para hacer este contrabando, pero a veces eso se sirve como una excusa, ¿verdad?, para todo tipo de contrabando, inclusive de los responsables, ¿verdad?, de velar en nuestras fronteras. Entonces, en ese sentido también, señora ministra, pedirle algún trabajo así de transparencia o de exposición, si usted va avanzando en esos términos, por supuesto debe tener también el respaldo de sus superiores, ¿verdad? Pero sobre todo ese tema, la equidad, por favor, que un ministerio de la República del Paraguay debe alcanzar a todo el país, ¿verdad? Y para eso sí va a hacer falta más recursos. Gracias. Adelante, señora ministra. En primer lugar, para responderle a la diputada Celeste, tenemos representantes agregados comerciales en Italia, en Alemania, en Buenos Aires como concurrente con Montevideo y en España, también en Bruselas. Estas agregadurías comerciales también trabajan dentro de las embajadas y en consonancia con las embajadas. Los embajadores son siempre la cabeza de la representación diplomática del Paraguay, es decir, los jefes en el sitio son los embajadores, pero trabajamos con ellos. Lo que suelen hacer en estos lugares es moverse para ir a visitar empresas y hacer un trabajo mucho más comercial. Eso es el caso de las agregadurías. En cuanto a los pasajes, dos preguntas en una. Los pasajes que nosotros pagamos de nuestro personal son del personal de la industria y comercio que van a las ferias nuestras, a las ferias, a las misiones comerciales y a las negociaciones que tanto les comentaba que son tan costosas y que salen del presupuesto normal porque son negociaciones a veces 10 días en Canadá y eso te toca 10 personas irte porque así son las rondas. Entonces son personal nuestro en las negociaciones internacionales y en el acompañamiento de las ferias. Ahora bien, en Rediex, como Rediex tiene unos programas de cofinanciamiento. En esos programas de cofinanciamiento las empresas en forma colectiva, individual o colectiva, podrán presentar proyectos de promoción de exportaciones defendiendo un proyecto dentro del cual ellos tienen que poner una contrapartida del 30% y nosotros podemos cofinanciar hasta el 70%. ¿Qué tipo de proyectos? Puede ser la venida de una misión comercial del exterior al Paraguay, la ida de nosotros a una feria específica, certificaciones, etcétera. En esos casos sí hay, digamos, cofinanciamiento, pero siempre con contrapartida. Y eso no es aprobado por default. Ellos tienen que defender ante un consejo público-privado y tienen que demostrar los resultados también. En cuanto a consultoría, yo siempre hago esto, ya creo que algunos me han escuchado en otros años. La palabra consultoría está tan usada en tantas cosas, pero yo les quiero comentar que a todos los que hemos tenido la oportunidad de administrar públicamente un presupuesto, la palabra consultoría se usa para tantas cosas que al final se degrada, porque un proyecto ejecutivo de un edificio, de un arquitecto, por ejemplo, va en el rubro consultoría y es un proyecto ejecutivo de un arquitecto, ¿verdad? Es decir, tal vez en el futuro haya alguna manera de que la palabra consultoría sea menos vilipendiada, por decirlo así, que no se mezcle pera con banana, ¿verdad? Porque realmente pasa eso. En nuestro caso, Rediex, todo lo que tenga que ver con Rediex y las cifras que usted mencionó, son funcionarios que su cargo es consultoría, no son hoy por hoy funcionarios propiamente del Ministerio de Industria y Comercio, no tienen aguinaldo
Su trabajo es por producto, es una consultoría. Yo fui consultora de Rediex hace 10, 12 años atrás. La idea, diputada, es que con las exportaciones en el futuro el Estado paraguayo pueda incorporar a estos recursos humanos y ser parte del staff. Esa es la idea de que Rediex hoy es un préstamo, se llaman consultores, son unos híbridos que tienen, digamos, su salario por consultoría. No tienen los mismos derechos, yo no le tengo que pagar guardería, yo no le tengo que pagar seguro médico, etcétera, pero idealmente con el paso de los años del proceso del préstamo, nosotros tenemos que ir incorporando digamos, a ese staff para que forme parte, si así fuese justificable dentro del proceso. En cuanto a en el programa de MIPYME, cuando habló sobre todo de inclusión, la parte de género, quisiera aplicarle dos cosas. En el proyecto de Rediex, en el segundo proyecto aprobado, tenemos un enfoque específico de transformación productiva en el Alto Paraná con enfoque de género femenino, ¿sí? Concretamente para mujeres empresarias, para poder transformar la matriz productiva. Específicamente hay un programa específico dentro de MIPYME para género. Y además trabajamos con el Ministerio de la Mujer apoyando porque justamente ellas tienen esa función. Entonces nosotros le apoyamos con los servicios que ya tenemos al enfoque que ellas ya tienen, desde las cárceles hasta, digamos, hasta los demás programas que ellos tienen. Le apoyamos a ese ministerio. Lo mismo nos pasa con trabajo. Con trabajo, a ver, después tenemos que otra pregunta más. De vuelta, contrabando. Contrabando es un tema interinstitucional. La unidad interinstitucional anticontrabando debe quedarse, comprenderse, crecer, fortalecerse, ser del tamaño tan fuerte de un ministerio y debe ser liderado por un ministro o una ministra con una mirada fiscal. Y nosotros tenemos que ser siempre parte de eso, y yo soy la más férrea defensora de que eso nunca más vuelva a estar como una tercera dependencia dentro de un ministerio. Entonces, al ministro Fuster me gustaría que sea el que lidere la información de los trabajos, sobre todo porque se trabaja con inteligencia, con CEPRALAP y con cada uno de los ministerios en ese sentido. Y parque automotor. Tenemos 65 vehículos, diputada, para todo el país. Con eso tenemos que recorrer el país y también hacer las inspecciones de todo, tanto de empresas como de estaciones y demás. Que entre paréntesis, ojalá, ese ya es un aviso comercial, ya que el leasing está viniendo al Paraguay, es la modalidad del leasing, que es esto de alquilar autos por 2, 3 años, quién sabe, en un futuro el Estado paraguayo compre menos y alquile más vehículos, ¿verdad? Ministra, le agradecemos su presencia después de un acto de solidaridad de género de parte de mis colegas legisladoras. Le agradecemos su presencia. Muchas Buenas tardes. Muchas gracias.